Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 21 de agosto de 2023. Los saludo, soy Doris y está también aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de estas enormes historias, estas grandes historias de nuestro querido México, y aquí los saludamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos que nos escuchan en Urus Radio, como todos los lunes, gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches. Amigos, otra vez pedimos disculpas, ofrecemos disculpas porque, no sé, algo le pasa aquí a nuestra consola, que igual no entraba en la transmisión, pero ya estamos aquí y pues ahora sí, este día vamos a continuar con la serie de El Virreinato de la Nueva España, ya en su episodio número 3. El día de hoy el profesor hablará de las misiones. Bueno, de las misiones, de las primeras misiones y de los misioneros, los primeros misioneros que llegaron a estas tierras. Y pues es un tema interesante, licenciada, un tema interesante. Pues sí, profesor, porque bueno, ya el hecho de que hayan venido, ¿sí?, precisamente a evangelizar, y creo empezaron primero los franciscanos, si no estoy equivocada, y pues fue una ardua misión, un arduo trabajo, porque pues no fue fácil, y pues también seguimos en ese proceso doloroso, aunque pues ya de alguna manera pues viendo qué se hacía, ¿no? Qué se tenía que hacer con estas personas. Bueno, ya qué digo, profesor, con estas personas que llegaron de Europa y pues de alguna manera quitarnos nuestras tradiciones. Bueno, no fue un tanto como un sincretismo, ¿no, profesor? Pero yo estaba leyendo que en sí no vinieron a quitarnos nuestro idioma, nuestro lenguaje, según entiendo también. Ellos apoyaban, ellos ayudaban a que se ahorita se me fue preservara precisamente el idioma, la cultura, pero pues bueno, ahorita más bien nos platicará el profesor. Yo ya no digo más. Hubo de todo, licenciada, hubo de todo, hubo gente muy positiva que llegó a estas tierras y que llegó a proteger a nuestros naturales, pero gente que también vino a destruir. Entonces, pues de eso vamos a platicar, es un poquito complejo, vamos a dar una explicación lo más objetiva posible dentro del marco histórico. Ya cada quien tendrá su propia idea al respecto, licenciada. Perfecto, profesor, pues adelante y muchas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat. Gracias por estar lunes con lunes aquí con nosotros. Edson Alberto, Ever Mejorado, Javier Quiroz, Iván Cortés, Asile Rosas, Hugo Villaseñor, Gersolano, Javier Reivis, César Morales, Neto Hernández, y pues seguimos, profesor, seguimos con este tema. Pues están llegando varios saludos de Guanajuato, sí. Mire, de León, de Guanajuato, etcétera. No, gracias, sí, nos llegan saludos de todo el país. Y bueno, ya al último hará usted algunos anuncios, ¿verdad, licenciada? Sí, profesor. Tenemos una conferencia, ya les dará los datos la licenciada, muy interesante, este próximo
2 de septiembre, ¿verdad? Vamos a estar en Iztapalapa. Eh, es que, ¿cómo lo digo? Ahora que estuvimos con la serie de los Tlatoanis y el saber la grandeza de Iztapalapa y de que ahí su Tlatoani Cuitláhuac, un gran guerrero que siempre se opuso a la llegada de los castellanos, y estar en esa zona que pues ya prácticamente no queda casi nada salvo el Cerro de la Estrella, pero saber que esa fue la zona del gran Cuitláhuac. Entonces será un gusto estar por allá y vamos a estar hablando de la historia del radio, pero me estoy adelantando. El tema... Y los esperamos por allá, amigos. Sí, ya les dará a usted los datos al reto, ¿verdad? En Utopía Papalotl a las 4 de la tarde va a ser la conferencia, pero pueden llegar un poquito antes. Ya subimos a Facebook la publicidad, y ahí está también la liga para que se puedan registrar. Perfecto, perfecto. Y sabemos que ya mucha gente se registró. La historia del radio, o sea, del aparato del radio en México. Hay de anécdotas formidables. Historia, no es parte de nuestra historia lo que es el radio. Pero bueno, regresémonos a lo que es el virreinato de la Nueva España. Luz verde, ¿verdad, licenciada? Empezamos. Sí, luz verde, profesor. Amigos que nos están escuchando, el día de hoy, yo platicaba hace rato con la licenciada antes de comenzar el programa, era como una hora, le decía, es que es un tema el día de hoy un poquito complejo para explicarlo, porque hoy vamos a hablar de varias cosas al mismo tiempo. Podríamos seguirnos en una sola línea, pero hubiéramos tenido que ir y regresar. Sí, continuar con la conquista de Yucatán. Ahorita dejamos a Montejo, el adelantado, lo dejamos peleando en Yucatán, conquistando Yucatán. Y si nos seguimos, pues nos vamos a avanzar 150 años. Y luego habrá que regresar, porque la conquista de Yucatán llevó muchísimo tiempo para los castellanos, muchísimo tiempo. No fue fácil derrotar a los mayas. Definitivamente, conocían bien sus tierras y no fue nada fácil conquistar al pueblo maya. Entonces, es como mucho viaje, ¿sí? Entonces, vamos a procurar irnos por los siglos. Entonces, pues estamos ahorita en el siglo XVI, ya se dio la conquista, ya cayó la Ciudad de México, cayó, el Imperio Mexica, el Imperio Purépecha, y ahora hay que expandir, sí, o expander, mejor dicho, ¿lo dije bien? Expandir, ya me quedé con la duda. Ahorita nuestros amigos nos sacan, porque es un verbo irregular, ¿verdad? Expandir. Todavía los castellanos no saben la magnitud, todavía no entienden la magnitud de lo que tienen al alcance de la mano. Lo hemos dicho infinidad de ocasiones, ellos venían por el oro y la plata, era lo que les interesaba directamente. Yucatán tarda tanto tiempo en ser conquistada porque no tiene minas. Entonces, todos los artículos de oro, todos los artefactos de oro y plata que tenían los mayas era a través de su comercio, y platicábamos la semana pasada de los fabulosos acbés y de cómo comunicaban a todo lo que es la península y todo el mundo maya, de que eran excelentes, sí, está bien dicho extender, sí, expandir. Eran excelentes comerciantes, y vamos a encontrar, nuestros arqueólogos han encontrado artefactos mayas en las costas de Centroamérica e inclusive en costas de Sudamérica, y artefactos incas en zonas de Centroamérica e inclusive en la zona maya. No quiere decir que los mayas hayan llegado a la zona inca, no, ni que los incas hayan llegado a la zona maya, sino que esto es ir costeando, como se diría coloquialmente, y se va comerciando con los objetos. Esto nos deja claro cómo se vivía en aquellos años
y de que había millones de naturales, que había un comercio entre ellos, que había comunicación entre ellos y que también había guerra entre ellos. Decíamos de la zona maya que estaba dividido en 16 reinos, por así decirlo, independientes todos y luchando entre ellos. Vamos a regresar con ellos, porque hay mucho que platicar de los Montejo. Pero no nos podemos quedar atrás, tenemos que hablar de Cortés, tenemos que hablar de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, de tan nefastos recuerdos también para nosotros aquí en México, bueno, pues va a dejar su huella también en la zona inca, y va a dejar su huella en todo Centroamérica, hasta que viene a morir a México, bueno, a la Nueva España, viene a morir en la Guerra del Mixtón, que ya les platicaremos de ese levantamiento. ¿Qué pasa con Cortés? ¿Sí? Ese enfrentamiento que tiene con Nuño de Guzmán. El terrible Nuño de Guzmán, que estuvimos platicando de él hace 2 semanas, el terrible Nuño de Guzmán. Y decíamos, llegan los primeros misioneros. Al principio, bueno, venían Jerónimo de Aguilar, que era sacerdote, venía con las fuerzas de Cortés, pero posteriormente llegan los primeros 3 misioneros a estas tierras, franciscanos ellos, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Ellos son solicitados por Hernán Cortés. En su 4ª carta de relación solicita a Carlos V que le envíe misioneros para comenzar a evangelizar. A ver, por eso les decía, hoy está un poquito complejo el programa. ¿Por qué esto? Hemos dicho que el interés de los castellanos era el oro y la plata. No había tanto interés en la evangelización, no eran santos, así de plano, no eran santos. Pero nos tenemos que remontar. Amigos, ¿por qué están los castellanos aquí? ¿Quién les dio esa autorización? ¿Por qué de pronto ellos desembarcaron y pusieron su bandera y dijeron, esta tierra le pertenece ahora a Carlos V y al Reino de Castilla? ¿Sí? ¿Y ellos quiénes son? Bueno, pues todo esto viene de más atrás. Cuando se dan los descubrimientos de Colón, o el encuentro de Colón con nuevas tierras, para ellos, nuevas tierras, el Papa, ¿sí?, era Alejandro VI. Pero no olvidemos, Alejandro VI era el Papa Borgia, ¿sí?, que era papá de Lucrecia Borgia. O sea, ya saben cómo se las gastaba el papado. Entonces, él tiene mucho poder, hay un estado pontificio, Roma tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, Alejandro VI, ¿cuántas historias hemos oído de los Borgia? Bueno, pues el Papa Borgia, él es el que redacta y aprueba un tratado conocido como el Tratado de Tordesillas. Este Tratado de Tordesillas es una línea, es un paralelo, ¿sí?, que va a separar las tierras que se encuentren hacia el oeste de esa línea, de ese paralelo, bajo, dominio español, y las que se encuentren hacia el este, bajo dominio portugués. Bueno, ahora, ¿qué es el papado? El papado es un estado, ¿sí?, donde se entiende la sede de la iglesia, pero que se ve inmersa en guerras, se ve inmersa en cruzadas, tiene una riqueza tremenda. El Papa se entiende que es el vicario de Cristo en la tierra, entonces tiene un poder espiritual, ¿sí? Pero sabemos, no vamos a decir cosas que ofendan o molestan, es historia. Y la historia es que todo esto era política y todo esto, el Papa era el que organizaba y quitaba reyes y reinas y organizaba matrimonios y era un estado dentro de otro estado. Esto lo sabemos, no vamos a espantarnos por ello.
Y por eso sabemos de los venenos de los Borgia y sabemos de tantas cosas, ¿sí? Acerca de lo que es el papado en ese tiempo. Y el señor agarra y traza una línea y dice, de aquí para acá le toca a los castellanos y de aquí para allá le toca a los portugueses. Y deja fuera de todo esto, deja fuera a los países que están teniendo demasiada influencia protestante, empezando, sí, por Inglaterra, empezando por Inglaterra. Inglaterra es enemiga natural de España, sí, deja fuera a los franceses, deja fuera a los holandeses, deja fuera a los alemanes, sí, en fin, deja fuera a muchos países y solamente reparte a América o las nuevas tierras entre sus dos aliados, que también eran los que aportaban muchísimo al papado. España está saliendo de 800 años de tener a los árabes ahí. 800 años. Y es mediante el matrimonio entre Fernando e Isabel que comienza a darse la unificación española. Todavía para ese tiempo era el reino de Castilla, el reino de Navarra, sí, para el tiempo de la conquista, del descubrimiento y posterior conquista, se está consolidando apenas, se están uniendo diferentes reinos para consolidar posteriormente España, y Portugal va a quedar ahí chiquito, ¿no? Como en un rincón va a quedar ahí Portugal, rodeado por el mar y por España. Pero a ellos son a los que se les entrega. Los ingleses se molestan y de pronto dicen, yo envío mis propios colonos, ¿sí? Y los voy a enviar más al norte. Entonces surgen las famosas 13 colonias inglesas que será posteriormente los Estados Unidos de Norteamérica, sus 13 primeras colonias. ¿Por qué? Porque, perdón por lo coloquial, no puedo expresarlo de otra manera, porque pues no les tocó rebanada del pastel. Entonces ellos agarraron su propia rebanada, ¿sí? Pero quien empezó con todo esto fue Alejandro VI. Porque empezando, ¿quién le da derecho? Él no tenía ningún derecho. Supuestamente el derecho se lo da Dios, porque él es el vicario de Cristo. Entonces el derecho se lo da Dios de entregarnos sin conocernos, sin jamás haber puesto un pie en América. Si mal no recuerdo, licenciada, creo que fue hasta Paulo VI que por primera vez vino un Papa a América. Que yo recuerde, fue la primera vez que vino un Papa a América, que fue Paulo VI. Entonces, ellos agarraron y en un mapa y en el papel hicieron una línea y dijeron tú para acá y tú para acá, y sacamos a estos no les vamos a dar nada, pero no se imaginaban, insisto, ellos pensaban que eran islas, nada más. No concebían que todavía fuera un continente entero y que este continente tuviera millones de habitantes y que al mismo tiempo hubiera decenas y decenas de culturas desarrolladas. No se lo imaginaban. Entonces, la conquista se va a estar dando en el Río de la Plata, ¿sí? Donde se va a formar un virreinato, en el Perú, donde se va a formar otro virreinato, se va a dar en Colombia, en Venezuela, en fin, llega, perdón por la expresión, pero una horda, una verdadera horda, ¿sí? de conquistadores, de gente que venía porque aquí encontraban, fortuna, porque para nuestros antepasados no era de valor como comercial el oro y la plata, pero España va a empezar a enriquecerse. Sabemos que también se atrasa la conquista de Yucatán. Como les dije, no hay oro ni plata, porque muchos soldados de los Montejo, cuando saben las riquezas enormes que hay en el Perú, en Bolivia, en toda esa zona, en Ecuador, deciden abandonar a Montejo y se van al sur. Por eso el mismo Alvarado llega hasta allá, ¿sí? Porque van en busca de más riquezas, era lo que les interesaba. ¿Cuál evangelización? A ellos no les importaba la evangelización, pero era un buen pretexto. ¿Por qué?
porque había que agradecerle al Papa el poder tan enorme que les estaba dando a estos países que eran 100% católicos y que rivalizaban con los países que eran protestantes como Inglaterra. Entonces había que agradecerle al Papa que él trazó una línea y que les entregó toda esa tierra, ¿sí?, enorme, se las entregó, entonces había que agradecerle al Papa. Por lo tanto, el diezmo llegaba. Amigos, hoy vamos a hablar mucho de esa palabrita, diezmo. El diezmo llegaba a la iglesia, fíjense, él nada más, las riquezas que estaban llegando a Roma por trazar una línea en un papel. Imagínense la cantidad enorme de riquezas que estaban llegando. Y a España no se diga, a Portugal también. Los franceses dicen, yo también quiero mi tajada de pastel, y bueno, alcanzan algunas islas, Haití, Jamaica, no, Jamaica no, pero Haití sí, algunas de las Antillas. Holanda dice, yo también quiero, y alcanzan la Guyana, al norte de Brasil, y se forman colonias de estos países, y llevarse lo que podían encontrar. Realmente no les interesaba, amigos. Ellos querían riquezas, era lo que buscaban, pero tenían que cumplir con Roma. Si Roma les había dado esa posibilidad, tenían que cumplir con Roma. Y Roma, les digo, tenía un poder enorme en Europa, pero había muchos conflictos allá en Europa. Entonces, Carlos V, etcétera, Felipe II, etcétera, todos ellos, pues van a quedar bien porque son católicos, van a quedar bien con el papado. Cuando se da la conquista ya es Adriano VI, el Papa, y él es el que en la cuarta carta de relación le pide Cortés misioneros, ¿sí?, a Carlos V, y Adriano VI es el que comisiona a la orden de los franciscanos para que ellos vengan a evangelizar. ¿Cuál era la idea de evangelizar? Yo insisto, lo digo con todo respeto, amigos, a las creencias religiosas de todos ustedes, pero vámonos a los datos históricos, ¿sí? Porque uno de los problemas principales que vamos a tener aquí cuando surge el virreinato de la Nueva España es el llamado diezmo. A ver, ¿cuál es el efecto de la evangelización? Aquí estábamos acostumbrados a pelear, había lucha, ¿sí? Pero yo no te quitaba tus dioses. Si aquí en Tenochtitlán los templos principales eran Huitzilopochtli y Tlaloc, bueno, pues a lo mejor en otra región el dios principal era Quetzalcóatl. Pues yo te voy a dejar que sigas adorando a Quetzalcóatl, ¿sí? Yo no tengo problema con eso. Acuérdense que aquí era vasallaje y era pago de tributo, pero yo no me voy a meter con tus ideas religiosas. ¿Por qué? Porque al final yo también creo en Quetzalcóatl. Para mí es más importante Huitzilopochtli, pero también creo en Quetzalcóatl. Entonces, si tú quieres adorar principalmente a Quetzalcóatl, no hay problema, porque sé que también veneras o respetas a Huitzilopochtli, o no sé, a Micantecutli, a Mayagüel, a diferentes deidades. Estábamos acostumbrados a eso. Y acuérdense que el símbolo de dominio era un templo quemado sobre un basamento piramidal, un templo quemado. Entonces, cuando llega Cortés, llega queriendo predicar el evangelio, pero les dice, estoy predicando, esta es la nueva, esta es la iglesia verdadera o la fe verdadera, y ahora ustedes son vasallos de Carlos V. Y ahora ustedes van a tener que pagar un impuesto. Y ese impuesto se llama el quinto real. Antes el impuesto era, pues me vas a dar tantas mantas, tantas aves, tantas plumas, tantos cántaros, tantas ollas de barro, eso es lo que me vas a dar. Y era de lo que se nutría en los mercados. No, ahora me vas a dar la quinta parte, ¿sí? Es para el rey.
Pero de esa quinta, de ese 100%, 20% es para el rey y 10% es para la iglesia. Y se la tienes que dar, ¿sí? Pero aparte comienza la esclavitud, eso es real, completamente real, comienza la esclavitud. Por más que los disfrazaron de encomienda, hay esclavitud y se tiene que seguir pagando. Yo tenía que explicar esto, amigos, por lo siguiente. Llega Fray Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Aura. Juan de Tecto y Juan de Aura se van a la expedición a las Cibueras y por allá mueren. Y se queda Fray Pedro de Gante. Y al año siguiente van a llegar, son conocidos así como los 12 apóstoles. Realmente eran 13, uno de ellos a la mera hora no vino, y vinieron 12 a cargo de Fray Martín de Valencia. Van a llegar, 1524, llegan a estas tierras. Pero aquí viene un impacto. Imagínense ustedes, amigos, cuando veían a los conquistadores llegar con caballo, con armadura, con las lanzas, con los cañones, las ballestas, etcétera, y que hacían tronar los cañones para espantar a la gente. Y de pronto llegan los frailes franciscanos, que no olvidemos que su voto es la pobreza. Ellos no pueden tener ningún bien en este mundo salvo sus guaraches y su sayal. No tienen otra cosa en este mundo. Tienen que renunciar a todos sus bienes. Es el ejemplo que les pone su padre formador, ¿sí?, Francisco de Asís, de desprenderse de todo bien. Es una orden que ya ha dado resultados. Al principio tuvo problemas con el papado porque ellos no quieren lujos, no quieren riquezas, sino únicamente la pobreza. Y son a los que envía directamente o les da la autorización a Adriano VI para que ellos vengan a evangelizar. Y efectivamente llegan en el 24, llegan 12 frailes. Y aquí es lo que es curioso, amigos. Dentro de estos frailes va a llegar varios que hicieron cosas importantes aquí, pero sobre todo uno, Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía. Él mismo se hacía llamar Motolinía porque así lo llamaban nuestros antepasados, que Motolinía significaba como el pobrecito o el humilde, el que no tiene nada. ¿Por qué? Porque esa es la característica de los franciscanos, ¿sí? De hecho, hacen el viaje a pie, llegan a San Juan de Ulúa, desembarcan en Veracruz y hacen el viaje a pie. Entonces, imagínense de ver a estos jinetes con armadura, etcétera, y de pronto ver a hombres que solamente traen un sayal y amarrado a la cintura, vienen con toda pobreza porque no vienen con ningún lujo. Y cuando llegan a México, a la Ciudad de México, Cortés sale a recibirlos, ¿sí? A Fray Martín de Valencia y a los otros 11, sale a recibirlos y lleva a los principales, a varios caciques, entre ellos a Cuauhtémoc. Y la sorpresa de todos, cuando Cortés se arrodilla ante Fray Martín de Valencia. No le permite, o sea, cuando se está arrodillando no se lo permite Fray Martín de Valencia, lo detiene, pero Cortés alcanza a agarrar el sayal, esto es su hábito, y se lo besa. Y los demás capitanes, los demás soldados, igual se arrodillan ante estos hombres que dices, a ver, espérame, es que vienen caminando, vienen sucios, llenos de polvo, sus sayales pues, no son nuevos, duermen en el suelo, no sé, o sea, esa imagen para nuestra gente, y de pronto ver a los todopoderosos, a los conquistadores, de rodillas ante ellos. El efecto es muy fuerte, muy, muy fuerte. No estaban acostumbrados ellos a ver esto. Si les digo que el mismo Motolinía era el pobrecito, así lo llamaban. Entonces el efecto es fuerte. Pero ahora,
llega una nueva religión. Sí hay sincretismo, y hay un sincretismo muy interesante, muy, muy interesante. Pero llega una nueva religión. Hay que cambiar todo ese concepto de religiosidad. No vamos a meternos ahorita con sacrificios humanos ni nada por el estilo, simplemente la religiosidad. Vivíamos en un mundo muy religioso, sumamente religioso, donde se veneraba, ¿sí?, a varios dioses, donde se hacían festejos, festejos que duraban días, incluso semanas, ¿sí?, para cada uno de estos dioses. Bueno, pues de pronto dicen, a ver, estos son los santos, ¿sí?, y les vamos a hacer festejos a estos santos. Pues no fue tan difícil como que entenderlo. No fue difícil. ¿Por qué? Porque pues eso ya se hacía aquí. Que a ver, dice la leyenda del quinto sol, que durante una destrucción del mundo, el mundo se inundó y solamente quedó una Kali con una pareja, y cuando empezaron a descender las aguas, esta pareja se reprodujo y de nuevo volvieron a surgir los seres humanos, porque la humanidad había sido ahogada en el agua por esta gran inundación. Cuando los misioneros platicaron, es que fíjense que una vez un hombre, Noé, y su esposa con sus hijos, construyeron una barca porque el mundo se inundó. Llovió y llovió y el mundo se inundó. Y nuestros naturales ya sabíamos. Ya sabíamos que se había inundado. Y entre los mayas, pues ya sabíamos que se había inundado. Es parte de nuestra tradición o de nuestro conocimiento. Entonces noten que se va dando ese sincretismo. Les digo, hay muchas coincidencias. Entonces, obvio, los cristianos dicen, pues hay pruebas con esto de que sí, el diluvio sí fue en todo el mundo. En fin, por esta similitud de ideas. Entonces llegan los frailes y lo que ellos están buscando, la primera misión que tienen, es aprender la lengua natural, ¿sí?, para poder enseñarles a los jóvenes, sobre todo a los hijos de los nobles, para que ellos ayuden en la prédica de la nueva iglesia. Es más, fíjense amigos, yo sé que son cifras muy exageradas, muy, muy exageradas, pero por ejemplo, Motolinía, ¿sí?, él nos dice en sus escritos de que ellos, este grupo de franciscanos, bautizaron, ¿sí?, a más de 9 millones de gentes en solamente 15 años. Si dividimos 9 millones entre los días que tienen 15 años, que serán como 5,000 días, ¿sí?, pues son cientos al día. Entonces hacían bautizos colectivos. Juntaban a toda la gente y a todos los vamos a bautizar. Y para nuestros antepasados, a ver, ¿me vas a echar agua en la cabeza y ya pertenezco a tu religión? Sí, nada más con eso y te voy a poner un nombre cristiano. Ah, pues échame agua, ¿sí? Parece así de fácil, así como que todos como corderitos fueron. Lo que pasa es que ya no querían más guerra, porque la guerra de conquista fue espantosa. Las enfermedades, ¿qué les podían decir los misioneros? Pues mira, hay enfermedades, pero si te encomiendas a tal santo, te va a ayudar para que no tengas enfermedades. Ah, pues me acerco, sí, pero primero te tienes que bautizar, te tengo que echar agua en la cabeza. Pues la gente lo aceptaba. Si con esto me van a respetar, pues lo acepto, que me echen agua. Y no lo estoy diciendo, vamos, denostando el sacramento del bautismo. Insisto, lo digo con respeto, pero para nuestros antepasados era, me echa agua y ya. Pero ellos siguieron con sus prácticas, porque eran prácticas
antiguas, prácticas que llevaban siglos. Ellos siguen con sus prácticas, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, y solamente fueron a que los bautizaran únicamente como para tranquilizar a los misioneros, para que ya no los agredieran. Pero realmente, como lo decía la licenciada, que pone en duda al principio cuando habló, recordarán ustedes, así como, pues dicen que no nos vinieron a quitar nuestra cultura. Pues lo intentaron, pero hay muchas cosas que no pudieron hacer. Tiene usted razón, licenciada, por completo. Entonces, amigos, por eso les decía, hoy era un programa un poquito más complicado para explicar todo esto. No olvidemos tampoco que 1492 es cuando son expulsados por fin los árabes, después de 800 años, son expulsados de lo que hoy es España. Entonces ellos vienen de luchar contra los infieles, y aparte allá en Europa se peleaban las cruzadas contra los infieles, ¿sí? Contra los musulmanes, contra los árabes. Hay batallas épicas por tomar Jerusalén, en fin, hay tantas historias alrededor de esto. Bueno, pues aquí en nuestra tierra se va a dar lo mismo, es una lucha contra el infiel. ¿Sí? Nosotros o nuestros antepasados eran tomados como infieles. ¿Sí? Bueno. Vámonos un poquito más adelante. Van a llegar posteriormente los dominicos, primero llegaron los franciscanos. Se les va a dar un terreno muy grande, ¿sí? Lo que ahora ocupa, si ustedes conocen la Ciudad de México, la calle de Madero, ahí está la entrada de San Francisco el Grande. Un convento que era enorme, que ahorita, bueno, se dividió a raíz de la Guerra de Reforma, etcétera, de las leyes de reforma. Lo que es la Torre Latinoamericana, en esa parte estaba, digamos, el huerto, es San Francisco el Grande. Fray Toribio de Benavente, ¿sí? Motolinía, el pobrecito, él va a ser defensor, lo voy a decir, ya saben, amigos, que cuando digo la palabra indio no lo digo peyorativamente, pero es como ellos lo manejaban. Va a ser el protector de los indios, ¿sí? Junto con Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, protector también de los indios. Aunque entre ellos va a haber serias diferencias, ¿eh? Uno dominico, otro franciscano, va a haber muy serias diferencias. Entonces, Fray Toribio de Benavente, que es de los primeros 12 que llegan aquí, se da cuenta de los abusos que se están cometiendo con los indígenas. Se están cometiendo muchísimos abusos. ¿Por qué? Porque les digo, es solamente agradecerle al Papa, gracias por darnos todo esto, mira, te vamos a dar un montonal de nuevos siervos y te van a dar tu diezmo y te vamos a hacer muy rico, gracias por el favor que nos hiciste, pero los misioneros que se encarguen de eso. Y ellos seguían buscando oro y plata. Es más, Fray Toribio de Benavente lo va a perseguir el mismo virreinato, lo va a perseguir, se va a esconder Fray Toribio de Benavente, va a durar creo 30 años escondido en la sierra, entre cañadas, va a durar escondido Fray Toribio. ¿Por qué? Porque él lo que predicaba era, no paguen el diezmo, los están explotando. A ver, espérame, Fray Toribio, es que tú eres de nuestro bando, ¿sí? Y el diezmo es para la iglesia. ¿Cómo le estás pidiendo a la gente que no nos pague, que no nos dé la 10ª parte de sus bienes? Pues Fray Toribio decía, no, porque es gente pobre, porque es gente que necesita, es gente que se les está explotando, es gente que se les está esclavizando, es gente que está muriendo en las minas, que está muriendo en las siembras, y todavía tienen que pagar, no paguen. Y la iglesia se va contra él. Se va contra Fray Toribio. Y les digo, él se va a tener que esconder, perseguido. De hecho, fue el último de los 12, el último que fallece. Y lo van a encontrar sus restos hasta el año de 1980. Hace 43 años se encontraron los restos de Fray Toribio de Benavente
y en una iglesia en un lugar llamado Cañada Morelos, Puebla. Ahí es donde van a encontrar sus restos de Fray Toribio. Pero él, les digo, se esconde, posteriormente viene a San Francisco el Grande, ahí lo reciben. Y amigos, este hombre, Fray Toribio, ya está muy mal, muy acabado, y él decide pedir la oportunidad de que lo dejen dar una misa. Entonces lo aceptan porque lo quiere mucho la gente, y entonces él decide ir hacia el altar, pero ya no puede caminar, ya no puede. Entonces corren a auxiliarlo otros frailes franciscanos para llevarlo al altar, para que haga la última misa, y él les dice que no. Y se empieza a arrastrar por el suelo. Y va avanzando, arrastrándose por el suelo, y como puede se va sosteniendo y se detiene del altar y da la misa. Y justo cuando acaba la misa, muere. Pero él no permitió que nadie le ayudara, se fue arrastrando por el suelo. Y les digo, se apoya del altar y da la última misa y muere. Entonces, un gran personaje, les digo, su cuerpo, no sabía dónde estaba, lo encuentran hasta 1980. Un gran personaje, defensor de los indios, ¿sí? Motolinía, defensor de los indios. Por eso les dije, o hemos comentado, sí llegaron gentes que vinieron a defender, porque sabían de los abusos que se estaba cometiendo con los naturales, serios abusos, crímenes que se estaban cometiendo. Va a tener serias diferencias, eso es lo que me llama la atención, va a tener muy serias diferencias con Fray Bartolomé de las Casas, que es otro gran defensor, gran defensor de los indios, y que fue nombrado obispo auxiliar de Chiapas, ¿sí? De toda esa zona, y él va a defender a los indios, y él va a escribir la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que ustedes lo pueden conseguir, amigos. Hay muchos textos de Motolinía que se perdieron, y hay otros que sí se encuentran. Está en Editorial Porrúa, encuentran textos de Motolinía, pero la brevísima relación de la destrucción de las Indias es terrible. Bueno, pues quiero decirles que los hispanistas, ¿sí?, le achacan a Fray Bartolomé de las Casas la famosa leyenda negra de la conquista. Y dicen, nosotros llegamos a predicar, llegamos a enseñar, a darles una cultura, les trajimos una lengua. Es más, ¿en qué idioma estás defendiendo a los naturales? Pues en español. ¿Por qué? Porque nosotros te lo dimos. El que echó a perder todo aquí fue Fray Bartolomé de las Casas, que escribió esa cartita, que ahorita la encuentran ustedes en el libro, la pueden encontrar en internet, que es terrible. Es terrible, si ustedes exprimen el libro les sale sangre. De lo que ve Fray Bartolomé, de cómo están destruyendo, cómo matan, cómo asesinan, cómo las torturas, las crueldades que utilizan los conquistadores, los encomenderos, y él lo denuncia y dicen, vean lo que está pasando. Y él es el que habla les digo, de lo terrible que fue la conquista, pero él era castellano. Porque yo he escuchado hasta críticas de la visión de los vencidos del maestro León Portilla, pero ¿qué creen? Que leemos a Fray Bartolomé de las Casas, e insisto, amigos, búsquenlo, lo encuentran en internet, brevísima relación de la destrucción de las Indias, y les digo, los que son o apoyan la hispanidad, dicen que es una leyenda negra, que eso es totalmente mentira, que eso no fue cierto. A ver, eso fue lo que vio Fray Bartolomé, pero entonces, ¿qué vieron los purépechas con Nuño de Guzmán? ¿Sí? Vieron lo mismo. Entonces hay muchas referencias al respecto de cómo se tiñó de sangre el naciente virreinato de la Nueva España.
Fray Bartolomé de las Casas se quejaba, porque estuvo en Chiapas, toda esa zona, se quejaba de Pedro de Alvarado y de los cientos y cientos de naturales mayas que morían solo por cargar sus cosas, porque eran como bestias de carga, porque Alvarado hace toda una expedición para ir hacia el sur, porque él iba por oro y plata para ir a la zona inca y pone a todos los naturales que le habían tocado, que le habían dado, a trabajar, pero terrible, en condiciones terribles, y Fray Bartolomé lo menciona. Entonces, amigos, al mismo tiempo, las fronteras de este naciente virreinato empiezan a crecer. Y es muy cierto, crecen bajo la sombra de los tlaxcaltecas. Todo lo que es la zona este de nuestro país, toda la zona este, crece por los tlaxcaltecas. No olvidemos que la zona de influencia mexica era grande, pero no era ni la mitad de nuestro actual territorio. Y Tlaxcala era un pedacito muy pequeño. Bueno, pues crece por Tlaxcala, lo que decíamos, Nuevo León es fundado por familias tlaxcaltecas. Monterrey, ¿sí? Y del lado oeste, el virreinato se expande por los purépechas. Son los que van y van a formar comunidades, y van a porque se van a empezar a fundar pueblos, etcétera, y es con la ayuda de los purépechas. Son los que van a expandir el virreinato. Pero ellos, insisto, todavía no saben el tamaño, no saben la magnitud de lo que tienen enfrente. No lo alcanzan a entender o a ver. Era natural, pues. No fue porque no pudieran entenderlo, sino es que es tan grande este territorio. Y no tenía fin este territorio, porque te vas por la costa oeste y pensaban al principio que Baja California era una isla, después se dan cuenta de que no, de que sí está unido a la tierra y es una península, y siguen avanzando. Es más, el fuerte más lejano, ¿sí?, del virreinato estaba en Vancouver, amigos. A veces pensamos que no, lo máximo San Francisco, por el nombre, ¿no? Un nombre hispano. Los Ángeles, San Diego, Los Ángeles, San Francisco. No, hasta Vancouver. O sea, todo lo que era el territorio de Washington, que es el estado de Washington, el estado de Oregon, ¿sí? Ahí termina Estados Unidos en esos estados y ya comienza Canadá y hay una bahía. Ahí estaba el primer fuerte español. Ahí llegaba el galeón de Manila. Sí, hacía una escala el galeón de Manila. Ahora, pongan esa seña ahí, ¿sí?, en Vancouver. Y ahora bajemos por toda la costa oeste mexicana, por toda la costa oeste de Centroamérica, y luego vámonos por toda la costa oeste de Sudamérica, hasta la Patagonia. Y luego démosle vuelta. Pero hay un pedazo que le tocó a Portugal, que ahora es Brasil. Pero todo lo demás lo tiene España. Y las riquezas empiezan a llegar. Y la plata comienza a llegar. Y el oro comienza a llegar. Ahora, ¿cómo administras un territorio tan grande? Enorme el territorio. ¿Cómo administrarlo? Entonces tienes que formar reinos, pero pues hay un reino, que es allá en España, pues hay que formar virreinos. Y se empiezan a formar los virreinatos. El nuestro es el de la Nueva España. Y empiezas a enviar virreyes. Y es como llega a México el primer virrey en 1535, que ya habíamos comentado, viene a poner orden, porque aquí el pleito está entre Cortés y Niño de Guzmán, pero llega el primer virrey y dice, ¿saben qué? Ni uno ni el otro, aquí el que manda soy yo, por orden de Carlos V. Niño de Guzmán, tú has cometido muchas tropelías, te vamos a mandar encadenado a España. ¿Que ustedes creen que con eso va a pagar los crímenes que hizo? No, fue terrible Niño de Guzmán. Cortés, a ver, tú nada más te quedas con tu marquesado, pues es que yo quiero todo esto. No, tu marquesado y párale de contar. Muchas gracias por participar. No, pues yo me voy a España a reclamar.
pues ve a donde quieras, yo traigo órdenes del rey y yo soy ahora el virrey y yo tengo que entregar cuentas de esto, tengo que organizar todo esto, organizar nuevas expediciones porque no sabemos ni dónde termina todo esto, no tenemos la menor idea de dónde termina. Aquí alguien que va a ser muy importante que vamos a platicar de él es de Cabeza de Vaca. Sí, vamos a platicar la próxima semana de él. Pero amigos, les digo, esto es tan grande, las riquezas que se están descubriendo, los minerales que se están descubriendo, se empiezan a fundar asentamientos, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Monterrey, Culiacán, Querétaro, San Luis Potosí, es tanto, es inmenso, inmenso todo esto. Entonces, al mismo tiempo todavía se está conquistando la península de Yucatán. Por eso les digo, la semana que entra hablaremos de los conquistadores. ¿Qué pasó con los conquistadores? Con Montejo, ¿qué pasó con Alvarado? ¿Qué pasó con Hernán Cortés? Sí, ¿qué pasó con todos ellos? La semana que entra platicaremos. Pero, por eso les decía, hoy era un poco complicado, pero tenemos como que acomodar las piezas del ajedrez. Cuando llegan los misioneros, es más, conocen el mercado de Tlaxcala. Siempre se habla del mercado de Tlatelolco y no hablamos del mercado de Tlaxcala. Obvio que cuando llegan aquí a México ya no hay mercado de Tlatelolco, pero de Tlaxcala sí hay. Ellos de alguna manera son los que triunfaron, ¿sí? Los tlaxcaltecas le dan el triunfo, entre otros, chalcas, xochimilcas, texcocanos, pero Tlaxcala no padeció ningún problema, pues. Entonces el mercado que conocen los misioneros es el de Tlaxcala. Y ellos mismos lo dicen, que nunca en su vida habían visto tanta gente junta. ¿Sí? Así, impactados del mercado de Tlaxcala, que nunca habían visto tanta gente reunida en su vida. Lo que luego les decíamos, lo más grande que conocían era Sevilla. Entonces, y pues Tlaxcala no sufrió la destrucción. Siempre se nos va el tiempo, licenciada. Sí, profesor. Pero bueno, nada más así de rápido para cerrar esta parte. Se van a fundar los primeros conventos, donde van a llegar los primeros misioneros, sobre todo los franciscanos, después llegarán los dominicos, pero curiosamente, bueno, no curiosamente, primer convento, Ciudad de México, o primeros conventos, Ciudad de México, Ciudad de Texcoco, Tlaxcala, pero aquí hay un lugar que llama la atención, Huejotzingo. Sí, el convento de San Francisco de Huejotzingo, que es una belleza, indudablemente es una belleza, los muros, los dibujos en los muros, es impresionante Huejotzingo. Ahí es donde están, digamos, los retratos de los 12 primeros misioneros. Pero ¿por qué Huejotzingo? Estamos hablando de grandes ciudades, Texcoco, Tenochtitlan, Tlaxcala, y de pronto Huejotzingo. Quizá porque sea el paso, ¿sí? Entonces se funda un convento ahí. Cholula era más importante, era más grande, muchísimo más grande Cholula que Huejotzingo. Después Cholula tendrá sus propios misioneros. Pero Huejotzingo siempre me ha llamado la atención, ¿sí? ¿Por qué? Pero bueno, ahí lo eligieron. Y comienzan a desplegar, a conocer la cultura, a conocer la lengua, y después enseñarle a los jóvenes, sobre todo a los hijos de los nobles, para que ellos a su vez evangelicen. Y salen también los primeros evangelizadores hacia el reino purépecha. Y también van a avanzar los franciscanos hacia el reino purépecha, los primeros misioneros. Allá vamos a tener un gran personaje, ¿sí? Tatabasco, Vasco de Quiroga. Gran personaje. Que hasta el día de hoy, todo lo que es la meseta tarasca, siguen viviendo de lo que les enseñó, ¿sí? Tatabasco. Y hay una población que se llama Quiroga, que yo les recomiendo mucho, amigos.
Si van para Morelia, vayan a Quiroga. La venta de artesanías, las carnitas, licenciado, perdón que me metí en comida, pero las carnitas de Quiroga, exquisitas. Y se llama Quiroga, les digo, y todavía la gente vive de la talla en madera. Las guitarras, amigos, las guitarras de Paracho, son finísimas esas guitarras. Bueno, hay de todo, pero hay guitarras muy finas, sí, a nivel internacional. Y todo eso lo aprendieron de Tatabasco. Entonces sí llegó gente, les digo, pocos, pero llegaron. Llegó gente que sí vino a apoyar, que vino a enseñar. Se fundan los primeros colegios, el primero, el de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿sí? Se funda el primer colegio. Vienen con esa idea de educar, de enseñar, pero hubo otros, como Fray Diego de Landa, que fue terrible, y que ya lo hemos platicado aquí. El 12 de julio de 1562, nuestra bandera debiera estar a media asta, caray. Fue cuando este auto de fe, ¿sí?, de quemar los códices mayas allá en Maní, Yucatán, porque estaba lleno de pinturas satánicas, y quema los códices mayas. Y después Fray Diego de Landa se arrepiente y escribe sobre la historia de Yucatán, queriendo rescatar un poquito todo lo que destruyó. Y al mismo tiempo, y de esto vamos a platicar ya después con más detalle, licenciada, llega a México Fray Juan de Zumárraga, ¿sí?, que es franciscano, pero será nombrado el primer inquisidor de México, ¿sí?, y con él llega la Santa Inquisición, y que va a tener su primer auto de fe en el año de 1539, un hombre llamado Carlos, que era nieto de Nezahualcóyotl, era su nieto de Nezahualcóyotl, es acusado de seguir con sus viejas prácticas, y el 30 de noviembre de 1539 es quemado vivo, ¿sí?, públicamente, y llega la Santa Inquisición a México. Ya estamos armando el virreinato, licenciada, lo estamos armando. Gracias, profesor. Un favor, amigos, si nos siguen escuchando, por favor, manden un mensajito. Aquí en mi monitor como que se detuvo la transmisión. Espero que sí nos escuchen. Aquí todo me marca que está bien, nada más que no escucho. No escucho nada, pero bueno, en lo que nos mandan algún mensajito, déjenme, mientras comente alguna otra cosita. Sí se oye, gracias, no sé por qué. A mí Víctor Humberto, ¿verdad? Sí, gracias, Lucía Mira, Vázquez, Víctor Humberto, sí se escucha, muchísimas gracias. No sé por qué. Mira, Brian también se Fernando escucha. Vasallo, gracias, Javier, gracias. No sé por qué aquí se detuvo todo, pero está tremendo, están tremendas estas historias, profesor. Adrián Martínez nos dice: la destrucción de las Indias es una obra escrita por Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, que relata los abusos y la violencia cometidos por los colonizadores españoles de América. En su libro Las Casas documenta detalladamente las atrocidades que presenció durante su tiempo como colonizador en la isla de La Española, hoy República Dominicana, y Haití. Denuncia el trato inhumano de los indígenas. Las Casas describe cómo los españoles esclavizaron y maltrataron a los nativos, forzándolos a trabajar en condiciones extremas en las plantaciones y en las minas. También relata los actos de violencia, tortura y asesinato perpetrados por los conquistadores, así como... es que se movió, como entraron mensajes. Así como la propagación de enfermedades y epidemias que diezmaron a las poblaciones indígenas. El libro de Las Casas tuvo un impacto significativo en la época y se convirtió en una importante denuncia contra la colonización española en América.
Su obra contribuyó, perdón que me extienda, pero pues sí está interesante, su obra contribuyó a la promoción de los derechos humanos y al inicio de un debate sobre la justicia y la ética en el trato de los pueblos indígenas. En resumen, La destrucción de las Indias es una crónica histórica que expone los horrores y abusos cometidos durante la colonización española en América, escrita por Fray Bartolomé de las Casas con el objetivo de generar conciencia sobre la injusticia y promover un cambio en el trato hacia los indígenas. Muchísimas gracias, Adrián Martínez. Y de hecho una amiga de nosotros, bueno, ahorita nos decía que si podía compartirles alguna bibliografía. Bueno, ya el profesor comentó. Sí, pues precisamente la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas. O sea, es impactante el libro y no es muy grueso, es una carta, de hecho es una carta de denuncia, y la pueden ustedes leer. Y les digo, pero acusan a Fray Bartolomé de que él creó la leyenda negra, ¿no? Pero no, tenemos más fuentes que afirman lo que dice Fray Bartolomé. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias también a todos ustedes, amigos, por acompañarnos lunes tras lunes. Saludamos a nuestra amiga Isabela, que nos escucha en Texas, también a Brian, es Brian Javier González, y a su novia Gris, a Rodrigo Cap, a Erika Andrade de la Heroica Nogales, también a Isaías Castro de Tierra Caliente Guerrero, Francisco Sánchez de Jiquipilco, Estado de México, y bueno, nos hablaban de la recomendación. También a Berenice Roque, saludos desde Aguascalientes. así lo escribió, profesor. Sí, pues bueno, amigos, creo que es todo. Gracias por estar con nosotros. Nos pidieron el link del WhatsApp, ya se los pasamos, y vamos a borrarlo porque luego hay malos manejos. Entonces, pues ahora sí nos vamos. ¿Sí, profesor? No, pues solamente recordarle a nuestros amigos que vamos a estar allá en Kentucky. Sí, en Lexington, exactamente. En Lexington, Kentucky, vamos a estar el día 16 de septiembre, ¿verdad? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Ahí vamos a estar. Pueden encontrar todos los datos. ¿O usted, licenciada? Sí, todos los datos los encuentran en nuestra página de Facebook, y también pueden ya empezar a registrarse. De hecho, ya algunos amigos ya se registraron. Nos mandó nuestra amiga Moni algunos datos van a ir, por ejemplo, de Tennessee, de Virginia, también ya se comunicaron con nosotros, de Alabama, y bueno, de varios estados de allá de Estados Unidos se van a estar con nosotros allá en Lexington, Kentucky. Y luego en Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona va a ser el 21. También vamos a subir en la página de Facebook todos los datos. De hecho, aquí está nuestro amigo Juan Miguel Cornejo, que es uno de los organizadores también de la Asociación Semillas, y también a Sandra, pues muchas gracias. Y sí, por allá estaremos, allá el 21, jueves 21. Y va a ser a las 7 de la noche. Sí. Y el 2 de septiembre, recordarles, 2 de septiembre en Iztapalapa. Sí, 2 de septiembre por allá. No se olviden de Utopía Papalotl. A las 2, creo que empieza a las 2 de la tarde el evento. Y el profesor, bueno, va a estar a las 4 hablándonos de la radio en México. Y aprovechándome, rápido un saludo a nuestro queridísimo amigo René Rentería, que como siempre un excelente anfitrión ahí en el restaurante Nicos, con la temporada, ¿no?, de chiles en nogada, y que estuvimos platicando de Fray Junípero Serra, que también en esta serie vamos a hablar de Fray Junípero Serra y las misiones allá en California. De todo eso vamos a platicar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ahora sí nos vamos. Cuídense, amigos, que estén muy bien, y cada vez como que va un poquito más alargado, profesor. Por eso nos cobran más. Pues vámonos. Por acá los esperamos el próximo lunes. Recuerden, a las 10 de la noche, aquí en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en las plataformas que ustedes ya conocen.
Hasta luego, amigos. Un abrazo para todos ustedes. Adiós. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.